Hay momentos en la vida que no llegan con ruido ni con señales visibles. No anuncian su presencia con cambios externos ni con eventos extraordinarios. Simplemente aparecen como una sensación distinta en el fondo de la experiencia cotidiana, como si algo que siempre estuvo en movimiento comenzara a detenerse lentamente. No es una pausa forzada, es un reconocimiento. Muchas personas viven durante años con la impresión de que existe un peso invisible que acompaña cada paso que dan. No siempre pueden explicarlo, pero lo sienten. Es la percepción de que cada avance exige un precio, de que cada logro parece equilibrarse con una pérdida y de que cada momento de estabilidad termina disolviéndose sin una razón clara. Nada de esto suele parecer extraño cuando se observa de manera aislada. Lo que lo vuelve significativo es la repetición, esa constante sensación de que las circunstancias cambian, pero el resultado emocional permanece igual. Nuevas oportunidades que terminan de la misma forma, nuevas relaciones que conducen al mismo desenlace, nuevos comienzos que parecen dirigirse hacia el mismo cierre. Con el tiempo, esta experiencia deja de cuestionarse, se convierte en una expectativa silenciosa. La mente comienza a asumir que el esfuerzo siempre será seguido por retroceso, que la calma será breve y que el progreso tendrá un límite invisible. Cuando esta expectativa se instala, deja de percibirse como una creencia y comienza a vivirse como realidad. Pero existe un instante en el que algo dentro de la persona comienza a observar, no con frustración, no con desesperación, sino con claridad. Ese instante no cambia las circunstancias de inmediato, pero modifica la forma en que se sostienen. Y cuando la forma de sostener cambia, el peso comienza a perder estabilidad. No porque desaparezca de repente, sino porque deja de ser aceptado como permanente. Ese momento marca el umbral, el punto donde lo que parecía inevitable empieza a volverse cuestionable. Y todo lo que puede cuestionarse, puede terminar. La repetición no siempre se presenta de forma evidente, rara vez adopta exactamente el mismo rostro. No vuelve con las mismas palabras, ni con las mismas circunstancias, ni con los mismos escenarios. Por el contrario, suele disfrazarse de novedad. Nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas etapas que parecen completamente distintas de lo vivido anteriormente. Sin embargo, hay algo que permanece: el resultado emocional, la sensación final. Ese punto en el que todo parece haber cambiado, pero el desenlace interior se siente inquietantemente familiar. Una pérdida que recuerde a otra, una decepción que no es nueva, aunque el contexto sí lo sea. Una caída que no sorprende del todo, porque en el fondo ya era esperada. Con el tiempo esta repetición empieza a construir una narrativa silenciosa. No se formula en palabras claras, pero se instala como una certeza implícita. Avanzar implica pagar un precio. Ganar implica prepararse para perder. Construir implica aceptar que algo terminará derrumbándose. Esta narrativa no surge como una decisión consciente. Se forma a partir de la experiencia acumulada. Cada episodio que parece confirmar la misma secuencia refuerza la expectativa de que el movimiento hacia adelante siempre será seguido por un retroceso proporcional. Y cuando esa expectativa se consolida, deja de ser una interpretación. Se convierte en un marco, un filtro a través del cual se percibe la realidad. Desde ese punto la mente deja de preguntarse si el patrón continuará. Empieza a asumir que es inevitable. Lo que antes era observado como coincidencia comienzan a vivirse como ley. No una ley externa, impuesta por fuerzas invisibles, sino una ley interna sostenida por la familiaridad. Porque lo que se repite deja de parecer extraño, y lo que deja de parecer extraño deja de cuestionarse. Así, el ciclo no necesita imponerse, se mantiene por continuidad. Y mientras la continuidad no sea vista, seguirá operando como si fuera parte natural del camino. Todo patrón comienza a debilitarse en el instante en que es observado sin resistencia. No cuando se combate, no cuando se niega, no cuando se dramatiza, sino cuando se ve con claridad. Durante mucho tiempo, las experiencias repetidas tienden a fusionarse con la identidad. La persona deja de decir «esto me ocurre» y comienza a sentir «esto soy yo». La dificultad deja de ser circunstancial y pasa a percibirse como característica personal. Así, la repetición deja de parecer un fenómeno externo y comienza a vivirse como una verdad interna. Ese es el punto donde el ciclo se vuelve más estable, porque lo que se percibe como identidad rara vez se cuestiona. Sin embargo, existe una diferencia profunda entre experimentar algo y ser definido por ello. Observar implica recuperar esa diferencia. Significa reconocer que una historia me ha ocurrido, sin convertirla en una descripción permanente del presente. Cuando la observación es auténtica, no busca eliminar el pasado ni reinterpretarlo de forma optimista. Simplemente lo distingue del ahora. Y en esa distinción ocurre algo esencial. La experiencia deja de ser un mandato.
Se convierte en información. Información que fue válida en su momento, pero que ya no necesita dirigir cada movimiento. En ese instante la repetición pierde una de sus principales fuentes de energía, la identificación. Ya no se sostiene como destino, se muestra como hábito. Y todo hábito, por profundamente arraigado que parezca, depende de ser sostenido. Cuando deja de ser sostenido comienza a disolverse, no de manera abrupta, no de forma inmediata, pero sí de manera inevitable. Porque lo que se observa sin apego deja de operar desde la sombra, pasa al terreno de lo consciente, y en la conciencia nada permanece intacto sin revisión. Toda repetición sostenida en el tiempo descansa sobre algo más profundo que la simple experiencia. Descansa sobre un acuerdo. No un acuerdo consciente, firmado o declarado en algún momento específico, sino uno que se forma lentamente a través de interpretaciones acumuladas. Cada evento que parece confirmar una expectativa fortalece la idea de que las cosas deben funcionar de cierta manera. Con el tiempo, esa idea deja de ser una hipótesis, se convierte en una regla silenciosa. Así surge el acuerdo invisible, la conclusión interna de que ciertos resultados son inevitables, de que ciertos límites no pueden superarse o de que determinados ciclos forman parte natural de la vida. No se trata de una decisión explícita, sino de una adaptación progresiva a lo que se ha vivido repetidamente. La mente, en su intento de encontrar coherencia, construye continuidad. Si algo ocurrió muchas veces, comienza a anticiparlo. Si algo dolió en repetidas ocasiones, empiezan a prepararse para su regreso. De esta forma, el acuerdo no aparece como una imposición externa, sino como una lógica interna, una forma de protegerse de la sorpresa. Sin embargo, esta lógica también estabiliza el ciclo, porque cuando se espera que algo ocurra, las decisiones comienzan a alinearse con esa expectativa, incluso de manera inconsciente. Se eligen caminos más seguros, se evita el riesgo de cambio real, o se interpreta cualquier señal ambigua como confirmación de lo ya conocido. El acuerdo no necesita ser defendido activamente. Se sostiene solo mientras no sea cuestionado, pero el simple acto de notar su existencia introduce una fisura. La comprensión de que no es una ley universal, sino una conclusión aprendida transforma su naturaleza. Deja de ser destino, se revela como interpretación, y toda interpretación puede ser revisada cuando deja de servir al presente. Cuando un patrón deja de sostenerse, inevitablemente aparece un espacio. Un vacío que antes estaba ocupado por la familiaridad de lo conocido, aunque ese conocido fuera doloroso o limitado. Este espacio puede ser desconcertante, incluso aterrador, porque la mente se siente segura en la repetición y temerosa del cambio. Sin embargo, ese vacío no es peligroso. Es fértil, representa la posibilidad de algo completamente diferente, de un nuevo ritmo, una nueva forma de relacionarse con la vida, con uno mismo y con lo que nos rodea. Durante años, el patrón repetitivo se había apoyado en cada pensamiento anticipatorio, en cada emoción previsible, en cada expectativa de que el mundo respondería de la misma manera. Pero ahora, al liberarse esa energía, la estructura que mantenía la repetición pierde solidez. Lo que antes parecía inevitable ya no tiene soporte. Se siente como si todo hubiera quedado suspendido, como si el suelo que sostenía cada certeza se desmoronara, dejando un espacio vacío y silencioso. Y es precisamente en ese silencio donde reside la oportunidad más profunda, la oportunidad de reconfigurar la manera en que percibes la realidad. El espacio nuevo exige presencia. No puede ser llenado por prisas ni por intentos de reemplazar lo viejo inmediatamente. Si se intenta ocupar demasiado rápido, el patrón anterior puede regresar disfrazado de familiaridad, de confort, de urgencia por resolver. La clave está en permitir que el espacio exista, sin juicios, sin necesidad de completarlo de inmediato. Es una pausa consciente, un intervalo donde puedes sentir la ausencia del control y de la expectativa, pero también el inicio de una libertad desconocida. Este espacio no es pasividad, no es quedarse detenido. Es un terreno fértil donde las semillas de un nuevo entendimiento pueden ser plantadas. Cada respiración consciente, cada observación interna, cada instante de presencia contribuye a que la energía se reorganice. Lo que antes parecía pesado ahora se disuelve lentamente, y lo que parecía fijo se vuelve flexible. En este punto el cambio ya no depende del exterior. Se está activando desde adentro, en la forma más pura de poder, la atención consciente. La mayoría de las personas temen este vacío, porque sienten que perderán algo de sí mismas al salir de lo conocido. Pero la verdad es que lo que se pierde no es la esencia, sino la identificación con aquello que limitaba. Lo que surge no es una versión nueva forzada, sino un estado más genuino y libre, donde las decisiones ya no nacen del miedo ni de la costumbre, sino de una claridad que solo puede manifestarse en este espacio abierto. Y es precisamente aquí, en la aceptación de este vacío, donde comienza la transformación profunda.
Cuando un patrón se debilita, suele surgir resistencia. No proviene de la esencia más profunda del ser, sino de las capas internas que han aprendido a depender de lo conocido, aunque sea doloroso. Esta resistencia aparece como inquietud, dudas, miedo o incluso rechazo a lo que antes se percibía como liberador. La mente puede sentir que si lo familiar desaparece, también desaparece el sentido de identidad, y esa sensación provoca tensiones internas. Es natural, es parte del proceso. La resistencia no es un obstáculo que deba combatirse. Es un reflejo de la energía que ha sido sostenida durante mucho tiempo y que ahora busca encontrar su lugar en la reorganización. Mientras el patrón repetitivo dominaba la vida, cada pensamiento, emoción y decisión estaba alineado con él. Cuando esa alineación se rompe, las partes internas que habían encontrado seguridad en la repetición buscan restablecerla. Esto se traduce en dudas, preguntas y a veces incluso sabotaje inconsciente. La resistencia es el eco del patrón anterior, intentando mantener su autoridad. Lo esencial en este punto es reconocer la resistencia sin identificarse con ella. Observarla con atención y neutralidad permite que pierda poder. No se trata de ignorarla, ni de luchar contra ella, ni de apresurar su desaparición. Se trata de permitir que esté presente mientras se mantiene firme en la intención de avanzar. La resistencia es señal de que algo profundo está cambiando, y su presencia confirma que la transformación no es superficial ni momentánea, sino que está afectando la estructura misma de la identidad interna. Mientras más consciente seas de este proceso, menos te arrastrará. La resistencia suele intentar convencer de que se necesita protección, preparación o esfuerzo adicional, pero en realidad no es un consejo. Es un reflejo de la vieja programación que aún no se ha liberado. Cada vez que observas la resistencia sin reaccionar emocionalmente, disminuye su fuerza y refuerzas la claridad interna. La energía que antes alimentaba la repetición comienza a fluir hacia nuevas posibilidades, nuevas decisiones y nuevas experiencias. Este capítulo de resistencia es en realidad un umbral. Atravesarlo significa integrar lo aprendido del pasado sin permitir que domine el presente. La claridad y la presencia actúan como anclas que estabilizan el cambio. Cuando se mantiene la atención consciente, la resistencia se transforma en un recordatorio de lo que se está dejando atrás, y no en una barrera que impida avanzar. Aceptarla, observarla y continuar es lo que permite que la transformación pase de ser conceptual a experiencial. Este es el momento en que la conciencia comienza a tomar el control real, y donde se evidencia que la verdadera autoridad sobre la propia vida no está afuera, sino adentro, en la capacidad de decidir desde la claridad y la libertad. La claridad no es simplemente entender algo con la mente. Es una presencia profunda que atraviesa la conciencia y se instala en cada decisión, en cada sensación, en cada célula del cuerpo. Es la percepción directa de lo que es real en este momento, más allá de lo aprendido, más allá de las expectativas, más allá de la historia personal. Cuando la claridad aparece, ya no hay confusión sobre qué patrón debe sostenerse y cuál puede soltarse. Se sabe sin vacilar que ciertas estructuras internas han cumplido su función y ya no son necesarias. Esta claridad es radical porque no depende de esfuerzos externos, de aprobaciones, de rituales o de demostraciones. Surge de la observación honesta de lo que ocurre dentro y fuera, y del reconocimiento de la propia autoridad sobre la experiencia. Nada fuera de la persona puede imponer un significado que no sea validado desde adentro. Así, la claridad actúa como un faro que ilumina las decisiones correctas, mostrando cuáles comportamientos, pensamientos y emociones ya no contribuyen al bienestar ni al crecimiento. Cuando se alcanza este nivel de claridad, la resistencia que antes parecía insuperable se vuelve reconocible como lo que realmente es: un eco del pasado, una sombra de los viejos acuerdos internos. En lugar de luchar contra ella, la claridad permite observarla y al hacerlo, desactiva su poder. La mente ya no se deja arrastrar por patrones repetitivos ni por temores que no pertenecen al presente. La vida comienza aún a sentirse más ligera, más abierta, más libre, porque la energía previamente invertida en sostener lo innecesario se libera para nuevas posibilidades. La claridad también transforma la percepción del tiempo y de la causalidad. Lo que antes se veía como destino inalterable ahora se percibe como construcción continua. Cada pensamiento consciente, cada acción deliberada y cada respiración atenta comienza a modificar la realidad desde su base más íntima. La frecuencia interna se alinea con lo que se desea crear, no con lo que el pasado dictó como inevitable. Es en este estado que se puede diferenciar entre lo que se debe a otros y lo que se sostiene solo por costumbre, entre la obligación y la elección, entre la repetición automática y la acción consciente. La claridad revela que la verdadera transformación no depende de lo que sucede afuera, sino de la autoridad interna que decide con plena conciencia lo que merece permanecer y lo que puede liberarse.
Cuando la claridad se convierte en guía constante, la persona deja de ser víctima de los ciclos antiguos y pasa a ser arquitecta de su realidad, capaz de sostener lo nuevo y de integrar lo viejo sin que eso implique volver a cargarlo. La integración es el proceso silencioso, casi imperceptible, mediante el cual la transformación comienza a asentarse dentro del ser. No ocurre de manera abrupta ni dramática, sino como un movimiento constante y gradual que reorganiza la manera en que se percibe la realidad. Todo lo aprendido, todo lo observado y todo lo soltado en los capítulos anteriores comienza a encontrar su lugar en la estructura interna. La mente, el cuerpo y la emoción comienzan a ir y alinearse con una nueva forma de ser. Y este alineamiento es la prueba tangible de que el cambio ya no es teórico, sino vivido. Integrar significa aceptar la totalidad de la experiencia. No solo aquello que resulta cómodo, sino también lo que antes parecía doloroso, confuso o limitante. Cada memoria, cada emoción reprimida, cada expectativa rota, se reinterpreta desde una nueva perspectiva. Lo que antes era visto como un obstáculo se vuelve aprendizaje. Lo que antes se percibía como castigo o inevitabilidad se transforma en información que guía. Esta reinterpretación no borra la experiencia, la coloca en su contexto adecuado, liberando su influencia dominante sobre el presente. En la integración, el cuerpo comienza a reflejar la transformación. La respiración se vuelve más profunda, más natural. Las tensiones acumuladas se disuelven gradualmente. La postura interna de alerta constante se relaja. La conciencia ya no está fragmentada entre pasado y futuro. Se establece en el ahora, donde la vida puede ser experimentada sin la carga de expectativas repetitivas ni de acuerdos antiguos que limitaban la libertad. Esta recalibración somática es esencial, porque sin ella cualquier cambio mental o emocional permanecería superficial y la vieja programación podría reaparecer. Además, la integración permite reconocer las señales de la vida desde una perspectiva diferente. Situaciones que antes provocaban ansiedad o frustración ahora se perciben con distancia y claridad. Las emociones se experimentan sin identificación compulsiva. Las decisiones se toman desde un lugar de autoridad interna, no desde el miedo o la costumbre. La energía previamente invertida en sostener lo viejo se desplaza hacia la creación consciente de nuevas posibilidades. Finalmente, la integración es un proceso continuo. No se trata de un evento aislado que se completa de inmediato, sino de un flujo constante de ajustes y recalibraciones. Cada día ofrece oportunidades de consolidar lo aprendido, de reforzar la claridad y de sostener la libertad recién alcanzada. Es la etapa en la que el cambio deja de ser concepto y se convierte en experiencia diaria. Y es aquí, en la integración profunda, donde la persona comienza a vivir desde un lugar de autenticidad y coherencia, donde la autoridad sobre la propia vida ya no depende de fuerzas externas ni de patrones repetidos, sino del poder interno de elegir conscientemente. El movimiento verdadero comienza cuando el pasado deja de dictar el presente. Hasta este momento, la mayor parte de la vida pudo haber parecido un ciclo constante, una serie de patrones repetidos, situaciones familiares que volvían una y otra vez con rostros distintos. Pero al integrar la observación, la claridad y la autoridad interna, lo que antes se vivía como inevitabilidad deja de sostenerse. El ciclo pierde su fuerza, y la persona descubre que ya no está atada a lo que creía que debía repetir o compensar. Este es el inicio de una vida donde las decisiones emergen desde un lugar de libertad consciente. El movimiento ya no es un esfuerzo forzado ni un intento de reparación. No surge de la necesidad de equilibrar cuentas o de pagar deudas internas. Surge de la elección clara y deliberada de vivir desde la coherencia interna. Cada acción deja de ser una respuesta automática al pasado y se convierte en una manifestación de la intención presente. El cuerpo y la mente, alineados con la nueva frecuencia, actúan de manera fluida y armoniosa, y la energía previamente dispersa se concentra en sostener el bienestar y la creación. Este nuevo movimiento también redefine la relación con las experiencias externas. Las personas y situaciones que antes mantenían la repetición ahora aparecen desde otro ángulo. Algunas cambian, otras desaparecen, y nuevas oportunidades surgen de manera natural. No es magia ni azar. Es la consecuencia inevitable de haber reajustado la frecuencia interna. El mundo refleja el cambio interno, y la vida deja de sentirse como una sucesión de ciclos que repiten dolor o limitación. Se convierte en un espacio abierto donde la acción consciente y la creatividad dirigen la experiencia. Además, el movimiento revela la importancia del momento presente. La liberación no depende de un futuro incierto ni de condiciones externas. Cada instante es suficiente para sostener el cambio. Cada respiración es un recordatorio de que la autoridad sobre la vida reside dentro. La persona descubre que no hay ni deudas que pagar ni obligaciones invisibles que cumplir. Lo que había sido carga ahora se reconoce como aprendizaje transformado, energía liberada y espacio para construir de manera consciente. Finalmente, el movimiento es continuidad.
No es un final ni un logro aislado, sino el inicio de un flujo sostenido de vida más auténtica. La experiencia ya no se mide por pérdidas o compensaciones, sino por la coherencia con la propia esencia y la libertad de decidir en cada momento. Desde este lugar se actúa con claridad, se percibe con profundidad y se vive desde un lugar de integración completa. Cada acción se convierte en una expresión de poder personal y cada día se transforma en oportunidad para seguir creando desde la conciencia, dejando atrás lo que ya no pertenece y avanzando hacia lo que siempre ha sido posible.